Hola, hola, ¿cómo están todos? Solamente quiero compartir algo con ustedes acerca de cómo ser un hijo de Dios o cómo ser una hija de Dios. Porque mucha gente confunde entre ser creación de Dios y ser un hijo o una hija de Dios. Pero yo quiero enseñarte cómo a través de la Biblia, o sea, no yo, sino a través de la Biblia, te voy a explicar cómo Jesús dijo que podemos ser hijos de Dios. Y repito, porque hay una diferencia entre ser creación de Dios, porque todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Pero Jesús quiere que seamos hijos de Dios. Y, y bueno, te voy a enseñar cómo Jesús, Él nos enseñó a ser hijos de Dios. Y también les voy a enseñar cómo Él, cuando vino a esta tierra, dice que vino a los hombres. Dice, pero los hombres no recibieron. Él les vino a enseñar la luz, el camino, que es Él. Pero los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz, que era Cristo Jesús mismo. Um, y aún en este tiempo mucha gente prefiere seguir en tinieblas. Prefiere seguir en tinieblas que seguir a Jesús, que es la luz, que es el camino, la verdad y la vida. Porque Él cuando vino aquí, Él mostró su gloria. ¿Cómo fue eso? Sanando enfermos, echando fuera demonios, todo eso. Enseñó su gloria. Pero aún así los hombres amaron más las tinieblas o su pecado que la luz, que era Cristo Jesús. Y te voy a enseñar entonces acerca de todo esto un pasaje, una historia que está aquí en la Biblia, de cómo Jesús vino a enseñar cómo podemos ser hijos de Dios y cómo Él nos enseñó que Él era la luz, pero los hombres no lo aceptaron. Y voy a leerles un pequeño pasaje aquí de la Biblia que está en el libro de Juan, capítulo 1. Entonces, si tú quieres después leerlo en casa, este, este pequeño pasaje está en el libro de Juan, en el capítulo 1. Y yo se los voy a leer a ustedes y después nuevamente les voy a explicar. Y dice así, Juan capítulo 1. El verbo hecho carne. El verbo era Jesús, ¿ok? Entonces dice así. En el principio era el verbo, o sea Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Wow. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hasta ahí quiero leerles este pequeño pasaje. Y como pudieron ver, dice en el principio, cuando empecé a leer en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Verbo está hablando de Jesús. Dice: en el principio era el Verbo, que es Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces podemos ver aquí que Jesús es Dios. Y el Padre, Dios Padre, también es Dios. Ellos trabajan juntos, son uno. Y entonces dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice: este era en el principio con Dios. Siempre Jesús ha estado con el Padre, los dos han estado juntos. Y luego sigue diciendo: todas las cosas por Él fueron hechas, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Dios, sin Jesús, nada hubiera existido. Y aquí, claro, su palabra lo está diciendo. Y luego sigue diciendo: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, ¿qué dice? Que cuando Jesús vino, en Él estaba la vida. Jesús es vida. Dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Jesús era la luz, era la vida, era esas dos cosas. Dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, las tinieblas no pudieron vencer a la luz. Y sigue aquí hablando. Dice: y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. O sea, este hombre Juan estaba hablando de que iba a venir Jesús, que Jesús era la luz. Dice entonces: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, o sea, por Jesús. En el 9 sigue diciendo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Entonces fíjense, la luz de Jesús es la verdad, es la verdadera, porque aquí dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera. Jesús siempre, cuando estuvo aquí en la tierra, siempre Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú andas buscando otras cosas allá afuera, no las vas a encontrar. Solamente en Jesús está la verdad. Porque aquí dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y sigue aquí diciendo, dice: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Jesús vino a este mundo, por eso aquí dice: en el mundo estaba. Dice: y el mundo por Él fue hecho. Dice: pero el mundo no le conoció. Wow, ya ven cómo dice aquí esto, que aunque Él vino aquí, muchos no creyeron en Él. Tristemente hoy, aunque muchos han hablado de Jesús, no le conocen o no quieren creer en Él, no quieren venir a la luz verdadera. Porque dice aquí: en Él estaba el mundo, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
Y luego sigue diciendo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí Jesús dice que vino a su pueblo Israel, pero ni su propio pueblo lo recibió. Pero fíjense lo que sigue después. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú quieres ser un hijo de Dios? Tú tienes que poner toda tu confianza en Jesús. Solamente en Él. Y nuevamente lo vuelvo a recalcar. Todos somos creación de Dios. Porque nos creó. Pero para ser hijos de Dios, Jesús mismo aquí está diciendo en su palabra, que tenemos que poner nuestra fe solamente en Él, creer en Él. Porque otra vez les voy a leer esta parte. En el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú quieres ser hijo de Dios, tienes que poner tu fe en el nombre de Jesús. Porque aquí dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Él quiere en este momento que tú pongas tu confianza solamente en Él y empieces a obedecerle en todo lo que Él quiere para ti. Tú vas a ser un hijo de Dios. Y recuerda, no solamente hijo de Dios, te va a dar vida eterna. Porque acuérdate que dice que también eres la luz que alumbra en las tinieblas. Y también es la luz, como leíamos anteriormente, dice la luz verdadera. O sea, Él te está diciendo la verdad. Él quiere que tú quieras que tú seas su hijo. ¿Y cómo puedes hacerlo? Ya lo vimos. Tú tienes que poner tu fe en su nombre. Solamente en su nombre de Él. Entonces dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fíjense qué es lo que dice más adelante, muy interesante. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una vez que tú pones tu fe en Dios, wow, es algo más maravilloso, porque ya no solamente tú eres engendrado, como aquí dice, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, dice, sino de la voluntad de Dios. Wow. Y luego ya al final sigue diciendo, dice, y el verbo fue hecho carne, o sea, Jesús. Cuando dice el verbo fue hecho carne, es que Él se hizo hacer hombre, se vino a ser hombre. Dice, y habitó entre nosotros, dice, vivió entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cuando dice vimos su gloria, es que Jesús aquí nos vino a enseñar su poder, a sanar enfermos, echar fuera demonios y hablar del evangelio, de las buenas noticias, que es que Él va a venir por segunda vez. Pero cuando Él venga, quiere que nosotros estemos listos, que seamos sus hijos. Y entonces otra vez aquí dice, y el verbo fue hecho carne. El verbo, o sea, la palabra que es Jesús, dice, Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí dice, Él vino lleno de gracia y de verdad. Él siempre habló con la verdad. Y lo que ahorita te estoy compartiendo es la verdad, porque Jesús es la verdad. Dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Jesús nunca te va a mentir. Créele. Él quiere que seas su hijo. Pon tu confianza en Él. Y luego al final dice Juan, que era un como profeta, dijo Juan dio testimonio de él, de Jesús, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Fíjate aquí lo que dice, porque de su plenitud, o sea, de lo mucho que Él tiene, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De todo lo que Él tiene, Él quiere que tú tomes, gratis. Solamente tienes que poner tu confianza, solamente en su nombre. Y no lo digo yo, lo acabamos de leer aquí, en su palabra. ¿Quieres ser hijo de Dios? Él te lo está ofreciendo. Solamente pon tu confianza en Jesús y empieza a conocerle. Empieza a hablarle a Él. Obedecerle. Y nuevamente, esto es todo lo que yo quiero compartir con ustedes. Si quieren leerlo en casa, si tienes una Biblia en casa, esto lo leí, está en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 1. Y si no tienes una Biblia, házmelo saber y yo te puedo conseguir una de alguna otra manera. Te la hago llegar a tu casa. Porque la palabra de Dios, Jesús mismo dijo que su palabra es pan de vida. Tenemos que buscar su palabra, ese pan de vida para nuestro alma, nuestro ser. Y eso es todo y Dios te bendiga. Hasta luego.